La invitó a su fiesta de gala con la intención de humillarla, pero cuando ella llegó como una verdadera diva, él descubrió que había cometido el mayor error de su vida. Renata Valentim estaba de rodillas, aplicando cera al piso de mármol importado de la mansión Bellavista, cuando escuchó los tacones de la secretaria de Ricardo resonar por el pasillo principal. Eran las 7 de la mañana, y ya llevaba 2 horas trabajando, como hacía todos los días desde hacía 3 años. La mansión, con sus 39 habitaciones, debía estar impecable para las frecuentes visitas de negocios del patrón, un hombre cuya obsesión por la perfección rayaba en lo exagerado. Ricardo Belmont bajó la escalera central, ajustándose la corbata Hermès, con el teléfono pegado al oído mientras negociaba contratos que Renata ni siquiera podía imaginar. A sus 45 años, comandaba un imperio inmobiliario que construía rascacielos y redefinía el horizonte de la ciudad. El nombre Belmont era sinónimo de riqueza y poder, y Ricardo se aseguraba de reforzarlo con gestos calculados, desde el reloj Patek Philippe en su muñeca hasta el tono autoritario con que trataba a todos a su alrededor. «Quiero todos los detalles listos para el jueves», decía por teléfono, pasando junto a Renata como si fuera parte del mobiliario. «La fiesta debe ser perfecta. 200 invitados. Solo la élite. No tolero errores». Renata seguía fregando el suelo, concentrada en una mancha persistente, probablemente de vino tinto derramado en alguna reunión de negocios de Ricardo. Había aprendido a ser invisible, a realizar su trabajo con precisión sin llamar la atención. Era más seguro así, especialmente bajo la mirada crítica de un hombre que rara vez dirigía la palabra a sus empleados. «Contraten más meseros», ordenó Ricardo, ahora detenido en la entrada del salón principal, observándola trabajar. «Quiero que todo funcione como reloj suizo. Esta fiesta sellará alianzas que cambiarán el juego». Cuando colgó, el silencio se volvió denso. Renata sintió sus ojos clavados en ella, una sensación incómoda de ser evaluada como un objeto. Se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal azul que usaba a diario. «Buenos días, señor Belmont», dijo, manteniendo la voz neutra. «Renata». El tono de él era enigmático, casi teatral. «Necesito hablar contigo». Ella asintió, guardando los materiales de limpieza en el carrito. Ricardo caminó hacia la chimenea de mármol, contemplando un cuadro caro colgado arriba, una pintura abstracta de un artista europeo cuyo nombre Renata nunca supo. «El jueves tendremos la gala anual de la empresa. Como siempre, tú serás responsable de la limpieza final antes de que lleguen los invitados». «Sí, señor. Pero este año será diferente». Se giró, con una sonrisa torcida en la comisura de la boca. «No solo limpiarás, participarás». Renata sintió un nudo en el estómago. Algo en cómo pronunció «participarás» la puso en alerta. «¿Participar cómo, señor?» «Como invitada». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una amenaza velada. Ella parpadeó, intentando procesarlo. En 3 años en la mansión, nunca la habían invitado a nada más que servir café o arreglar salas tras reuniones. «No entiendo». Ricardo comenzó a rodearla, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como un depredador evaluando a su presa. «Es simple. Te vestirás adecuadamente, cenarás en la mesa principal, conversarás con los invitados, actuarás como si pertenecieras a ese mundo». Renata sabía que había una intención oculta. Ricardo Belmont no era generoso sin motivo, especialmente con una empleada doméstica. «¿Puedo preguntar por qué?» «Quiero que aprendas una lección sobre conocer tu lugar en el mundo». La frialdad en su voz reveló la verdad. Era una trampa cruel, diseñada para ponerla en una situación donde se sentiría fuera de lugar, inadecuada y humillada frente a la élite que él tanto reverenciaba. «Entiendo», respondió, manteniendo la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Perfecto. Me encargaré de un vestido adecuado. Nada caro, por supuesto, pero algo que no me avergüence en mi casa». La sonrisa de él se volvió más cruel.
Y no te preocupes si no sabes comportarte. Mis invitados serán muy comprensivos con tu origen. La palabra origen salió cargada de desprecio, como si Renata fuera una criatura inferior. Se mordió el labio inferior para no responder, negándole la satisfacción de verla afectada. «Puedes irte», la despidió con un gesto displicente. «Jueves, a las 8. No llegues tarde». Sola en el salón, rodeada por el lujo que limpiaba pero nunca poseía, Renata contuvo las lágrimas que amenazaban con caer. Llorar no resolvería nada. Ricardo creía que conocía a Renata Valentín, la empleada doméstica humilde que llamó a su puerta 3 años atrás, desesperada por trabajo. Pero no tenía idea de quién era realmente. Esa tarde, mientras organizaba la biblioteca privada de Ricardo, Renata encontró algo que lo cambió todo. Entre las páginas de un libro de arte contemporáneo había una página de una revista de hace 5 años. En ella, una foto. Renata, con un vestido valentino rosa, posando junto a empresarios, políticos y celebridades en un evento benéfico. La leyenda decía: Renata Rossi, heredera del imperio textil, Rossi, una de las mujeres más elegantes e influyentes de la alta sociedad brasileña. Cerró los ojos, transportada a esa noche. Los flashes de las cámaras, los saludos efusivos, el respeto que recibía donde quiera que fuera. Su apellido abría puertas. Los diseñadores competían por vestirla. Sus opiniones moldeaban decisiones de millones de reales. Todo se derrumbó cuando su padre, Giuseppe Rossi, apostó el imperio textil en inversiones arriesgadas en el mercado asiático. En 6 meses, la familia Rossi pasó de ser una de las más ricas del país a estar en bancarrota. Giuseppe sufrió un infarto fulminante cuando los acreedores se llevaron todo. Sofía, su madre, sucumbió a la depresión 2 meses después. A los 26 años, Renata lo perdió todo: familia, fortuna, posición social, amigos. Todos los que la halagaban desaparecieron cuando el dinero se acabó. Tras 2 años intentando reconstruir su vida, descubrió que, en el mundo de los negocios, quienes caen de la élite rara vez son aceptados de vuelta. Sin opciones, usó el nombre falso Renata Valentín y llamó a la puerta de la mansión Belmont, suplicando por cualquier trabajo. Ricardo la contrató como empleada doméstica y ella aceptó porque necesitaba sobrevivir. Ahora, sosteniendo la foto, Renata vio una oportunidad. ¿Ricardo quería humillarla frente a la élite? Ella aparecería como Renata Rossi, la mujer que dominaba salas de reuniones y cenas diplomáticas con la misma facilidad con que respiraba. Guardó la foto en el bolsillo del delantal y sonrió por primera vez en 3 años. Ricardo Belmont no tenía idea de lo que le esperaba. El jueves por la noche, la ciudad recordaría por qué el nombre Renata Rossi era sinónimo de elegancia, inteligencia y poder. A la mañana siguiente, Renata despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. Tenía 2 días para planear su reaparición en el mundo que alguna vez fue suyo. Sin dinero para comprar un vestido de diseñador o joyas, contaba con algo más valioso: la memoria de quién era y el conocimiento acumulado de una vida en la alta sociedad. Mientras limpiaba el comedor, escuchó a Ricardo hablando por teléfono con un invitado importante. «Sí, Roberto, será inolvidable. Mi empleada doméstica nos dará una lección sobre aspiraciones sociales». Renata pasó el trapo por la mesa de caoba, sonriendo para sus adentros. Ricardo estaba tan confiado, tan seguro de que la humillaría. No sabía que enfrentaría a una mujer que creció en salones de baile, aprendió etiqueta con las mejores profesoras de Europa, hablaba 4 idiomas y conocía arte, música y literatura mejor que la mayoría de sus invitados. La tarde del miércoles, Renata se dedicó a estudiar la lista de invitados que había visto en el escritorio de Ricardo. Muchos eran conocidos de sus tiempos de gloria: Roberto Castellano, magnate del petróleo, que siempre se aseguraba de saludarla en los eventos; Marina Tavares,
esposa del ministro, que alabó su gusto impecable por el arte. Carlos Montenegro, banquero que intentó cerrar negocios con su padre. Ellos la reconocerían. La pregunta era si tendrían el valor de admitir, frente a Ricardo, que su empleada doméstica alguna vez fue una de las mujeres más respetadas de la élite brasileña. Para resolver lo del vestido, Renata recordó a Elena Marchetti, una costurera italiana que trabajó para la familia Rossi durante décadas. Elena vivía en una casa sencilla en el centro de la ciudad, pero sus manos transformaban tela en magia. Sus vestidos habían sido destacados en eventos de la alta sociedad, comentados en columnas sociales. «¡Mamma mía!», exclamó Elena al abrir la puerta, con los ojos abiertos de emoción. «Bambina, ¿dónde has estado todo este tiempo?». Se abrazaron, llorando en la pequeña pero acogedora sala. Elena, con más de 70 años, aún tenía el brillo de quien vivía para crear belleza. «Elena, necesito tu ayuda. Tengo una fiesta importante mañana y...». «No digas más». Elena la interrumpió con un gesto firme. «Eres una Rossi. Las Rossi no van a fiestas sin deslumbrar». Elena la llevó a una habitación en la parte trasera, donde guardaba sus creaciones más especiales. Colgado en una percha aislada, estaba un vestido largo de seda roja italiana, con un escote elegante, mangas de encaje transparente y una falda que abrazaba el cuerpo antes de caer en una cola discreta. Bordados dorados hechos a mano formaban un patrón delicado, como una obra de arte viva. «Cosí este vestido hace 2 años para una clienta que nunca vino a recogerlo», dijo Elena con los ojos brillantes. «Siempre supe que estaba esperando a la persona adecuada». El vestido le quedaba perfectamente a Renata, elegante sin ser ostentoso, sofisticado sin ser pretencioso. «Elena, esto debe haber costado una fortuna. No puedo aceptarlo». «Bambina, no lo entiendes». Elena ajustó los hombros del vestido con cariño. «Este vestido fue hecho para un momento especial, para alguien que necesita recordarle al mundo quién es. No se trata de dinero, se trata de destino». Elena insistió en prestarle un conjunto de joyas que había pertenecido a su abuela. Un collar de perlas cultivadas con broches de diamante, aretes delicados que brillaban sutilmente y una pulsera que completaba el conjunto sin exageraciones. «Mañana, cuando entres a esa fiesta, recuerda una cosa», dijo Elena, tomando las manos de Renata. «La clase no se compra, la elegancia no se aprende de la noche a la mañana, y la dignidad nadie puede quitártela. Naciste con eso, creciste con eso. Solo lo olvidaste por un tiempo». Renata salió de la casa de Elena con el vestido y las joyas cuidadosamente empaquetados, pero, sobre todo, con una confianza que había perdido hacía años. Al pasar por una vitrina, miró su reflejo, y por primera vez en 3 años, vio a Renata Rossi mirándola de vuelta, lista para reclamar su lugar. El jueves llegó como un huracán de actividad en la mansión Belmont. Equipos de decoración, floristas, meseros y músicos corrían de un lado a otro, preparando cada detalle de la fiesta más importante del año social. Renata ayudó en la supervisión final de la limpieza, pero su mente estaba en la transformación que vendría. A las 5 de la tarde, terminó sus tareas y subió a su pequeña habitación en el último piso, donde vivía. Era sencilla, funcional, pero hoy sería su camerino para un reestreno en el escenario de la vida. Tomó un baño largo, dejando que el agua caliente lavara las tensiones del día. Se pintó las uñas con esmalte rojo, comprado especialmente para la ocasión, y comenzó a arreglarse con el cuidado de quien se prepara para una batalla. El vestido de Elena se deslizó por su cuerpo como una segunda piel, abrazando sus curvas con perfección. Las joyas añadieron un toque de sofisticación discreta. Peinó su cabello en un moño bajo y elegante, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro. El maquillaje fue impecable, pero sutil, destacando sus ojos verdes, siempre su rasgo más distintivo. Al mirarse en el espejo, Renata contuvo las lágrimas.
La mujer que la miraba era la misma que había posado para portadas de revistas, que había cenado con embajadores y primeros ministros, que había liderado reuniones de consejo con mano firme y elegancia natural. Abajo, los primeros invitados llegaban, con risas altas, conversaciones animadas y el sonido del champán siendo servido. Era la hora. Renata bajó la escalera de servicio, cada paso calculado para causar el máximo impacto. Al entrar al salón principal, decorado con cientos de velas que creaban una atmósfera mágica, un silencio gradual se extendió. Roberto Castellano la vio primero, deteniendo el vaso de whisky a medio camino hacia la boca. «No puede ser», murmuró, con los ojos abiertos. Marina Tavares casi dejó caer su copa de champán. «¿Renata Rossi?» Carlos Montenegro dejó caer un tenedor que tintineó contra el plato. Susurros recorrieron el salón como fuego en un campo seco. «Renata Rossi, la heredera de los Rossi. ¿Cómo es posible?» Renata caminó con la postura de una reina regresando a su reino, con la barbilla ligeramente levantada. Una sonrisa discreta pero confiada, que alguna vez fue su sello distintivo. El salón estaba en silencio absoluto. 200 personas observando a la mujer de vestido rojo, que avanzaba entre ellos con una elegancia que pocos habían visto en la vida. Ricardo, de espaldas, contando una anécdota a un grupo de empresarios, notó el cambio en las expresiones a su alrededor. Se giró lentamente, aún sonriendo, esperando ver a su empleada doméstica avergonzada, intentando mezclarse con personas por encima de su clase. La sonrisa se desvaneció de sus labios en el momento en que sus ojos encontraron a Renata. «Buenas noches, Ricardo», dijo ella, con la voz clara y melodiosa resonando en el salón silencioso. «Gracias por la invitación. Fue muy amable de tu parte». Ricardo quedó paralizado, como si viera un fantasma. La mujer frente a él no era la empleada doméstica tímida que limpiaba su casa. Era una visión de elegancia y sofisticación que rivalizaba con cualquier persona en ese salón. Roberto Castellano se acercó, aún incrédulo. «¿Renata Rossi? Dios mío, ¿eres realmente tú?» «Hola, Roberto». Ella extendió la mano con la naturalidad de quien estaba acostumbrada a ser saludada en eventos sociales. «Qué gusto verte de nuevo». Roberto besó su mano con reverencia, en shock. «¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo conoces a Ricardo?» Marina Tavares se acercó, con los ojos brillantes de emoción. «Renata Rossi, querida, desapareciste del mapa. Te buscamos en todos los eventos de los últimos años». Ricardo, pálido, interrumpió, con la voz más aguda de lo que pretendía. «¿Ustedes se conocen?» Carlos Montenegro rió, dando palmadas en la espalda de Ricardo. ¿Conocerla? Renata Rossi era una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad brasileña. La familia de ella tenía empresas por todo el mundo. «Tuvimos algunos contratiempos financieros hace algunos años», explicó Renata con diplomacia, manteniendo la compostura. «Pero la vida sigue, ¿no es así?» Ricardo comenzó a entender, y la percepción lo golpeó como un puñetazo. Su empleada doméstica no era una mujer cualquiera. Era una exheredera, alguien que alguna vez tuvo tanto dinero como él, tal vez más, y él la había humillado durante 3 años, tratándola como inferior, haciéndola limpiar su casa. La cena se sirvió a las 9, y Renata se encontró sentada en la mesa principal junto al embajador francés y frente a Marina Tavares. Ricardo había reorganizado los lugares a última hora, sacándola de la mesa del fondo donde planeaba colocarla para avergonzarla. Durante la entrada de salmón ahumado con caviar, Marina no contuvo la curiosidad. «Renata, querida, tengo que preguntar, ¿qué pasó con Rossi Industries? Un día compraban empresas en Europa, al siguiente, simplemente desaparecieron». El salón se volvió más silencioso, con varias personas prestando atención. Ricardo dejó de cortar su comida, claramente interesado. Renata tomó un sorbo de vino tinto antes de responder, su voz manteniendo la elegancia incluso al hablar de temas dolorosos.
Mi padre siempre fue un visionario, pero a veces las visiones nos llevan demasiado lejos. Invirtió fuertemente en mercados asiáticos que no se desarrollaron como se esperaba. Cuando llegó la crisis financiera global, lo perdimos todo en meses. Mi padre sufrió un infarto cuando se dio cuenta de la magnitud de las pérdidas. Mi madre no resistió la depresión que siguió. En 6 meses perdí a mis padres y todo el patrimonio familiar. Un silencio respetuoso envolvió la mesa. Roberto sacudió la cabeza con tristeza. Recuerdo a Giuseppe, un hombre íntegro. Debió ser devastador para él. Lo fue, asintió Renata. Pero él me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que llevamos aquí dentro. Tocó su pecho ligeramente. Conocimiento, valores, dignidad, eso nadie puede quitártelo. Ricardo tragó saliva, recordando cómo la había tratado los últimos 3 años. Cada palabra de ella era una lección de clase que él claramente no poseía. Marina dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cómo terminaste trabajando para Ricardo? Renata lo miró directamente, sin desviar la mirada. Después de que todo terminó, descubrí que los amigos de la alta sociedad son como flores de invernadero, hermosos mientras el ambiente es perfecto, pero se marchitan cuando las condiciones cambian. Necesitaba sobrevivir, y el mundo no siempre es amable con los que caen. El embajador francés, doctor Felipe Dubois, frunció el ceño. En Francia, respetamos a quienes enfrentan dificultades con dignidad. Eso muestra verdadero carácter. Exacto, coincidió Marina. Renata, tú siempre tuviste una elegancia natural que va más allá del dinero. Recuerdo cuando organizaste ese evento benéfico para niños necesitados. Recaudaste 2 millones en una noche. Ricardo casi se atragantó con el vino. ¿2 millones? Era una de las principales actividades de la familia Rossi, explicó Roberto. Renata coordinaba personalmente varias iniciativas sociales, como la construcción de 3 hospitales pediátricos. La conversación continuó, y cada minuto Ricardo descubría más sobre la mujer que había menospreciado. Renata hablaba francés con fluidez con el embajador, discutía política internacional con autoridad y ofrecía opiniones sobre arte que hacían que los críticos asintieran con aprobación. Durante el postre de chocolate belga con frutos rojos, Marina hizo la pregunta que todos querían. Renata, ¿qué planeas hacer ahora? Con tu experiencia y conexiones, seguro puedes reconstruir. Renata sonrió, pero había una sombra de cansancio en sus ojos. No es tan simple. El mundo de los negocios tiene memoria corta para los éxitos y larga para los fracasos. Reconstruir requiere capital y... tonterías. Roberto golpeó la mesa, interrumpiéndola. Renata, tú tienes algo que el dinero no compra. Credibilidad. Yo financiaría cualquier proyecto tuyo con los ojos cerrados. Yo también, coincidió Carlos. Tu padre fue uno de los hombres más íntegros que conocí. Su hija merece nuestra confianza. Doctor Dubois se inclinó hacia adelante. Mademoiselle, si tiene interés en mercados europeos, puedo presentarle a inversionistas en París. Les encantaría conocer a alguien con su experiencia. Ricardo observaba todo con creciente incomodidad. En una sola noche, su empleada doméstica recibía más ofertas de negocios que las que él había conseguido en meses, y de personas a las que respetaba. La fiesta continuó hasta casi la medianoche, con Renata circulando por el salón, conversando con diferentes grupos, siempre tratada con el respeto reservado a la realeza. Hacia las 11, Ricardo presenció una conversación que lo dejó impactado. Renata hablaba con un grupo de empresarios sobre inversiones sostenibles. Uno de ellos mencionó un proyecto en el Amazonas. Es arriesgado, mucho capital inicial, retorno incierto. En realidad, respondió Renata, los proyectos ambientales bien estructurados han sido los más rentables en los últimos años. La clave está en el modelo de negocio. Si implementan créditos de carbono combinados con ecoturismo controlado, pueden triplicar el retorno en 5 años. El grupo quedó en silencio, impresionado.
¿Tienes datos que respalden eso?, preguntó un inversionista. Tengo. Desarrollé un modelo similar para una empresa canadiense hace 6 años. Las ganancias superaron todas las expectativas. Ricardo se acercó discretamente, fingiendo tomar una bebida. Su empleada doméstica ofrecía consejos financieros que valían millones a algunos de los hombres más ricos del país. Marina se unió al grupo. Renata, deberías abrir una consultoría. Con tu experiencia internacional, sería un éxito instantáneo. Mientras tanto, Ricardo tuvo una revelación devastadora. Durante 3 años, tuvo acceso a una de las mentes empresariales más brillantes del país y la desperdició, humillándola y menospreciándola. Cuando la fiesta terminó y el último invitado se fue, Ricardo quedó solo en el salón con Renata, quien recogía copas olvidadas, volviendo al papel de empleada. «Renata, para», dijo él, con la voz más suave de lo que ella jamás había oído. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué, señor Belmont?» «Sobre los últimos 3 años, sobre cómo te traté, sobre quién eres realmente». «No sabía», admitió, con la voz quebrándose. «No tenía idea de quién eras cuando te contraté. ¿Y si lo hubieras sabido, habría hecho alguna diferencia?» La pregunta fue directa, y Ricardo no tenía una respuesta que no lo condenara. «Tal vez», murmuró. «Probablemente». «Entonces nada ha cambiado», respondió Renata con calma. «Me despreciaste porque pensaste que era inferior. Descubrir que alguna vez fui rica no cambia el hecho de que juzgas a las personas por el dinero, no por el carácter». Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. «Renata, quiero hacer las cosas bien. Te ofrezco un puesto en la empresa como consultora senior, con un salario acorde y participación en las ganancias». «¿Por qué ahora?», preguntó ella, con los ojos fijos en los suyos. «¿Porque tus amigos me validaron?». Ricardo no tenía respuesta. «Pensaré en tu oferta», dijo Renata, finalmente, «pero no por gratitud, ni porque necesite tu aprobación. Si acepto, será en mis términos». Ella comenzó a dirigirse hacia la escalera, pero se detuvo. «Ricardo, esta noche aprendiste algo sobre mí. Espero que también hayas aprendido algo sobre ti mismo». A la mañana siguiente, Renata despertó a las 5, como siempre, pero no bajó a limpiar. Sentada en el borde de la cama, procesaba los eventos de la noche anterior. Por primera vez en 3 años, no sabía cuál era su papel en esa casa. A las 6:30, encontró a Ricardo en la cocina, tomando café solo, con ojeras que sugerían una noche mal dormida. «Buenos días», dijo ella, dirigiéndose al armario donde guardaba el delantal. «Renata, no». Él se levantó rápidamente, casi derramando la taza. «No necesitas... Quiero decir, después de ayer... ¿Después de ayer qué?», preguntó, deteniéndose con la mano en la puerta del armario. «Todavía vivo aquí. Todavía necesito trabajar para mantenerme. Hasta donde sé, nada ha cambiado». Ricardo se pasó la mano por el cabello, incómodo. «Pero después de lo que descubrí sobre ti, sobre quién eres realmente...». «Soy la misma persona que era ayer por la mañana», interrumpió Renata, tomando el delantal. «La única diferencia es que ahora sabes algunas cosas sobre mi pasado. Eso no cambia quién soy hoy». Ella comenzó a preparar el desayuno, pero había algo diferente en su postura. No era la sumisión silenciosa de los últimos años, sino la eficiencia de alguien que elegía hacer un trabajo bien hecho, independientemente de las circunstancias. A las 7:15, el teléfono de Ricardo sonó. Era Roberto Castellano. «Ricardo, necesito hablar contigo urgentemente. Voy para allá en 20 minutos». Antes de que Ricardo pudiera responder, Roberto colgó. Ricardo miró a Renata, quien arreglaba la mesa con precisión. «Roberto viene para acá». «Imagino que es por los negocios que discutieron ayer», respondió Renata sin mirarlo. Parecía interesado en la expansión al mercado asiático. Ricardo parpadeó, sorprendido. «¿Cómo sabes eso? Ni siquiera estabas cerca cuando hablamos de eso». «Estaba sirviendo bebidas en la mesa de al lado», dijo,
con una leve sonrisa. Cuando trabajas como empleada, aprendes a escuchar sin parecer que prestas atención. Hablaron sobre inversiones en Singapur. Puedo estar equivocada, pero creo que Roberto quiere discutir una alianza. 20 minutos después, Roberto llegó, acompañado de Carlos Montenegro. Ambos parecían decididos, hablando en tonos bajos mientras Ricardo los recibía en la sala de estar. Renata apareció con una bandeja de café y galletas, comportándose como lo hacía durante las reuniones de negocios, pero los invitados la trataron de manera diferente. «¡Renata!». Roberto se levantó para saludarla. «Qué bueno verte. Espero que hayas dormido bien después de la fiesta». «Muy bien, gracias». Sirvió el café con elegancia natural. «Espero que hayan disfrutado la noche». «Fue inolvidable», dijo Carlos aceptando la taza. «De hecho, vinimos a discutir algo importante». Renata hizo ademán de retirarse, como siempre, pero Roberto la detuvo. «Por favor, quédate. Lo que tenemos que discutir te involucra». Ricardo se movió incómodamente en el sillón, claramente no acostumbrado a tener empleados en reuniones de negocios. Roberto comenzó. «Renata, anoche, Carlos y yo hablamos mucho sobre tu situación. Nos parece un desperdicio que alguien con tu experiencia esté, bueno, fuera del mercado». «Es muy amable de su parte», respondió Renata, manteniendo la compostura. «Déjame terminar». Roberto levantó la mano. «Tenemos una propuesta. Carlos y yo estamos formando un fondo de inversiones enfocado en mercados emergentes de América Latina. Necesitamos a alguien con conocimiento internacional, conexiones en Europa y experiencia en la gestión de grandes fortunas». Carlos se inclinó hacia adelante. «El puesto es de directora ejecutiva. Salario inicial de 500.000 al año. Más participación en las ganancias, oficina propia, asistentes y presupuesto para viajes internacionales». La cifra resonó en el aire como un relámpago. 500.000 al año era más de lo que Ricardo le pagaba a Renata en 20 años. «Además», continuó Roberto, «tenemos contactos en Londres y París que pueden restablecer tus conexiones europeas. En 2 años, estarás de vuelta al nivel donde siempre estuviste». Renata permaneció en silencio, procesando la oferta. Ricardo estaba pálido, dándose cuenta de que podía perder a la mujer más valiosa que había tenido cerca. «Es una oferta extraordinaria», dijo Renata finalmente. «Necesito unos días para pensarlo». «Claro», asintió Carlos, «pero no tardes. Oportunidades como esta son raras». Tras su salida, el silencio en la mansión era ensordecedor. Ricardo caminaba por la sala de estar como un animal enjaulado. 500.000, murmuró, más para sí mismo. «Es una cantidad justa para el puesto», respondió Renata, recogiendo las tazas. «Renata, sobre mi oferta de ayer, podemos negociar los términos». Ella se detuvo y lo miró directamente. «Ricardo, me estás ofreciendo algo ahora porque temes que acepte la propuesta de ellos. ¿Dónde estaba ese reconocimiento en los últimos 3 años?» Ricardo no tenía respuesta. Renata continuó arreglando la sala, pero él notaba que ella pensaba profundamente. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo de repente. «Claro. ¿Por qué realmente me invitaste a la fiesta? ¿Cuál era tu plan exacto?». Ricardo dudó, pero optó por la honestidad. «Quería que te sintieras fuera de lugar, avergonzada. Quería que mis invitados vieran a una empleada intentando pasar por igual y se divirtieran con eso. Luego, esperaba que estuvieras tan humillada que nunca más intentaras comportarte por encima de la posición que creía que tenías». Renata asintió lentamente. «Gracias por la honestidad». Terminó de arreglar la sala y se dirigió a la puerta, pero se giró antes de salir. «Ricardo, ¿quieres saber la diferencia entre tú y Roberto? ¿Entre tú y Carlos? Ellos ven potencial en las personas y quieren desarrollarlo. Tú ves amenazas y quieres destruirlas. Esa es la diferencia entre líderes verdaderos y personas que solo acumulan dinero». Esa tarde, mientras Ricardo estaba en reuniones fuera de la mansión, Renata recibió una visita inesperada. Marina Tavares apareció en la puerta, elegante como siempre,
pero con una expresión decidida. Renata, espero no estar molestando. Para nada. Pasa, por favor. Marina se sentó en la sala de estar. Vine porque no he podido dejar de pensar en nuestra conversación de ayer, sobre segundas oportunidades, sobre reconstruir la vida. Quiero contarte una historia. Hace 15 años, yo era solo una profesora de arte en una escuela pública. Conocí a mi esposo cuando era diputado estatal, no ministro. Me sentía inferior en las reuniones políticas, como si no perteneciera a ese mundo. Renata se sentó frente a ella, interesada. Pero una mujer me dijo algo que cambió mi perspectiva, continuó Marina. Me dijo, Marina, no necesitas disminuirte para hacer que los demás se sientan grandes. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu conocimiento tienen valor propio. ¿Sabes quién era? Tu madre, Sofía Rossi, en una cena benéfica hace 15 años. Nunca lo olvidé. Renata sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Hacía tanto tiempo que alguien mencionaba a su madre con tanto cariño. Mamá siempre supo cómo alentar a las personas. Y ahora quiero hacer lo mismo por ti, dijo Marina, inclinándose hacia adelante. Anoche, vi a la hija de Sofía Rossi renacer ante mis ojos. No permitas que nadie te convenza de que debes conformarte con menos de lo que mereces. Cuando Ricardo regresó a las 6 de la tarde, encontró a Renata en la biblioteca, leyendo un libro de economía internacional. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, el cabello suelto, absorta en la lectura. ¿Estudiando?, preguntó, intentando sonar casual. Actualizándome sobre las políticas comerciales de la Unión Europea, respondió ella. Si acepto la propuesta de Roberto, necesitaré estar al día con los últimos desarrollos. Si aceptas, repitió Ricardo vacilante. Renata, ¿puedo hacer una propuesta? Ella cerró el libro y lo miró. Dime, dame una semana para mostrarte cómo puedo contribuir a tus negocios, no como empleada, sino como consultora. Si al final de esa semana no estás convencido de mi valor, aceptaré la oferta de Roberto sin reservas. Si estás convencido, discutimos una sociedad de verdad, como iguales. Ricardo estudió su rostro, viendo la determinación que comenzaba a respetar. Una semana, acordó, pero con una condición. ¿Cuál? Durante esa semana no haces ningún trabajo doméstico, nada de limpieza, nada de servir café. Trabajas exclusivamente como consultora. Renata sonrió. La primera sonrisa genuina que Ricardo vio en ella en 3 años. Acepto. Se dieron la mano, y en ese momento ambos sabían que la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. La empleada doméstica había muerto la noche de la fiesta. Quien estaba allí ahora era Renata Rossi, lista para demostrar que los fénix verdaderos no solo renacen de las cenizas, sino que se vuelven más fuertes. El lunes, Renata comenzó a las 7 de la mañana, sentada en la oficina principal de Ricardo, analizando documentos financieros de Belmont Construcciones. Había pedido acceso a los informes de los últimos 5 años, contratos en curso y proyecciones futuras. Ricardo observaba nervioso mientras ella hojeaba papeles que consideraba confidenciales. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó, intentando ocultar la ansiedad. Renata levantó la vista, con una expresión seria. Ricardo, ¿puedo ser directa? Claro. Tu empresa está estancada desde hace 3 años. El crecimiento es prácticamente cero. Perdiste 2 contratos importantes el último año y estás repitiendo patrones de inversión que funcionaban en 2015, pero no en 2025. Las palabras fueron como golpes al estómago de Ricardo. Sabía que los negocios no iban bien, pero escuchar a alguien resumir sus problemas con tanta claridad era devastador. ¿Y cuál sería tu sugerencia?, preguntó, intentando mantener la dignidad. Renata se levantó y caminó hacia la ventana, que ofrecía una vista de la ciudad. Primero, diversificar. La construcción civil está saturada en el mercado nacional. Segundo, innovar. La sostenibilidad no es una tendencia,
Es una obligación. Tercero, alianzas internacionales. Se giró hacia él. Pero antes de hablar de soluciones, necesito entender por qué tomas decisiones tan conservadoras. Tienes capital, nombre, infraestructura. ¿Por qué juegas a no perder en lugar de jugar a ganar? Ricardo quedó en silencio por unos minutos. Era la primera vez en años que alguien cuestionaba su estrategia de manera tan directa. Porque tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de arriesgar y perder todo, como pasó con otras empresas que conocí, como pasó con tu padre. Renata sonrió levemente. La diferencia es que mi padre arriesgó todo en una jugada desesperada cuando ya tenía problemas. Tú estás parado por miedo, cuando tienes todo para tener éxito. En las siguientes 2 horas, Renata detalló un plan que dejó a Ricardo boquiabierto. Era una estrategia de expansión para mercados emergentes de América Latina, con enfoque en construcción sostenible y vivienda social. El plan incluía alianzas con gobiernos locales, financiamiento internacional y tecnologías innovadoras. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó, impresionado. Con mi padre, en la universidad, en Harvard, durante mi MBA a los 22 años, y en la práctica, gestionando los negocios de la familia. Renata hizo una pausa. Información que habrías tenido si te hubieras tomado la molestia de conocer a quien limpiaba tu casa. El martes, Renata programó una videoconferencia con 3 posibles socios internacionales que conocía de los tiempos de Rossi Industries. Ricardo observó, fascinado, mientras ella conducía negociaciones en inglés y español con una naturalidad que él nunca alcanzaría. Señor Martínez, le decía a un empresario mexicano, entiendo sus preocupaciones por los plazos, pero estoy segura de que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En 45 minutos, aseguró una reunión presencial en la Ciudad de México para la semana siguiente y el interés en un proyecto de $2 millones. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Ricardo tras la llamada. Luis Martínez y yo fuimos socios en un proyecto en Chile hace 6 años. Perdió contacto conmigo tras la caída, pero siempre me respetó profesionalmente. Guardó los archivos en la computadora portátil. Las relaciones empresariales auténticas sobreviven a las crisis financieras. El miércoles, Daniela presentó un análisis detallado de los competidores de Ricardo, identificando debilidades y oportunidades. Tu principal competidor, Constructora Santos, tiene problemas de flujo de efectivo, explicó, mostrando gráficos. Perdieron un contrato de 50 millones la semana pasada. Es el momento perfecto para presentar una propuesta a los mismos clientes. ¿Cómo sabes eso? Esa información no es pública. Fuentes. Daniela sonrió. Patricia Saúco fue mi compañera de clase en Harvard. Todavía hablamos ocasionalmente. Ricardo sacudió la cabeza impresionado. Tienes una red de contactos que me tomaría 20 años construir. 30, corrigió Daniela. Y algunos de esos contactos nunca estarán disponibles para ti, porque valoran más el carácter que el dinero. El carisma no se desarrolla de la noche a la mañana. El jueves, Daniela organizó una reunión con los gerentes departamentales de la empresa. Ricardo observaba mientras ella dirigía la discusión con una autoridad natural, haciendo que incluso los empleados más veteranos prestaran atención. El departamento de ingeniería trabaja con tecnologías de hace 10 años, dijo al gerente responsable. Mientras tanto, los competidores implementan construcción modular e impresión 3D de estructuras. Esos rendimientos eran costosos, protestó el ingeniero. Y no invertir cuesta rendimientos de contratos perdidos, replicó Ricardo. Tienen 5 millones en aplicaciones de bajo rendimiento. Ese dinero podría financiar la modernización del departamento. Ella se volvió hacia el gerente financiero de Ricardo. Rodrigo, mencionaste que tenemos ese capital detenido. ¿Por qué no lo usamos para oportunidades que multipliquen los ingresos? Ricardo percibía que Daniela implementaba cambios que él debería haber hecho años atrás. Después de la reunión preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice?
Daniela quedó en silencio, organizando los papeles, porque también es una prueba para mí. En los últimos años, dudé si aún tenía las habilidades que poseía. Trabajar con tu empresa me está demostrando que no he perdido nada. De hecho, puedo reconstruir la vida desde cero, haciéndola más difícil. ¡Qué perspectiva! Renata quedó en silencio por unos minutos. La supervivencia desde cero desarrolla habilidades que el confort nunca proporciona. Aprendí a ser resiliente, adaptable, humilde. Eso me hace una empresaria mejor que la que era a los 25 años. El viernes, Renata presentó un informe de 250 páginas con propuestas de reestructuración, incluyendo una oferta de sociedad. Este plan puede aumentar los ingresos de la empresa en un 300% en 2 años, dijo, entregándole una copia a él. Ricardo hojeó el documento, cada página mostrando un nivel de detalle que superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. En la última sección, encontró una propuesta de sociedad, con división de responsabilidades y ganancias. ¿Quieres ser mi socia?, preguntó, sorprendido. Quiero que seamos socios iguales, corrigió ella. Queremos que tu empresa sea renovada. Queremos construir una plataforma para construir mi carrera. Podemos trabajar juntos. ¿Por qué aquí y no? Porque aquí puedo construir más, y hay poesía en reconstruir donde llegué al fondo del pozo. Ricardo miró el informe, luego a Renata, luego a la vista de la ciudad desde la ventana. Bienvenida a la sociedad. 6 meses después, Renata estaba en la terraza de la nueva sede de Belmont y Rossi Desarrollo Internacional, con el nombre de la empresa grabado en letras doradas en la fachada. La empresa facturaba 4 veces más, con proyectos en 5 países. Ricardo entró con noticias. Los mexicanos aprobaron la extensión del proyecto, más $15 millones. El gobierno chileno otorgó incentivos fiscales para nuestro proyecto sostenible. ¿Te arrepientes?, preguntó Renata. Todos los días, respondió Ricardo. No solo por haberte tratado mal, sino por haber desperdiciado tanto tiempo siendo alguien que no quería ser. Un hombre pequeño que necesitaba disminuir a otros para sentirse grande. Ese día, Daniela Navarro visitó la clínica de sus padres con hijos. Arrodillada, arregló las flores, con las manos temblando de emoción. «Papá, mamá, regresé a casa», susurra. Daniela no solo salvó la empresa de sus padres, sino que construyó algo nuevo que honra sus valores. De regreso en la oficina, Roberto y Carlos anunciaron una fusión, creando un consorcio internacional de desarrollo sostenible con $100.000 millones. Daniela sería la presidenta ejecutiva, Ricardo, el director de operaciones. «Es increíble», dijo Ricardo. «Hace un año estabas en otra realidad». «La caída libre puede ser un vuelo», respondió Daniela, «si aprendes a usar las alas». Sola, Daniela miró 3 fotos, una de su época de heredera, otra publicada en Forbes, titulada El renacimiento de Daniela Rossi, y una tercera de la inauguración de un hospital pediátrico en Chile, con niños sonriendo. Estas imágenes contaban su historia, desde la elegancia heredada hasta la dignidad conquistada y el propósito encontrado. Elena llamó, emocionada por la publicación en Forbes. «Fuiste fundamental», dijo Daniela. «Tu vestido me dio el valor para recordar quién soy». Esa noche, llegó una invitación del gobierno empresarial brasileño, nombrándola Empresaria del Año. La ceremonia se realizaría en Copacabana, donde Daniela había organizado eventos benéficos como heredera, cerrando un ciclo. Ella llegó en un vestido negro de Elena, con Ricardo a su lado. Marina, Roberto y Carlos la felicitaron. En el escenario, recibió el trofeo como gran final. «Casi rechacé este premio», comenzó Daniela. «¿Cómo alguien que limpió casas durante 3 años puede ser la empresaria del año? Pero me di cuenta de que este reconocimiento celebra la capacidad de resiliencia. Ricardo cometió errores conmigo, pero tuvo el coraje de cambiar. Hoy, somos socios en una misión para crear un impacto positivo». En el cóctel, Sofía,
Una joven camarera de 20 años se acercó. Señora Rossi, perdí todo hace 2 años. Su historia me dio esperanza. No regreses a lo que eras antes. Conviértete en lo mejor que puedas ser, dijo Daniela, entregándole una tarjeta. Búscame el lunes. Tal vez tengamos una oportunidad para alguien con hambre de empezar de nuevo. En la acera de Copacabana, Ricardo agradeció. Me transformaste en una mejor persona. Te odié por representarme todo lo que perdí, confesó Daniela, pero me diste la oportunidad de descubrir mi fuerza, que no viene del dinero ni del apellido, sino de algo más profundo. ¿Cambiarías algo?, preguntó él. El dolor de mis padres, respondió ella mirando al mar, pero el resto me trajo aquí, donde debo estar. 6 meses después, Sofía coordinaba una filial en Lisboa. Daniela guardó una carta de ella junto a las fotos, junto con una nueva imagen de la inauguración de otro hospital pediátrico, financiado por Belmont y Rossi, con niños felices. Desde la oficina, Ricardo miró el horizonte de la ciudad, sonriendo. La mejor parte de su historia aún estaba por escribirse, porque, cuando sobrevives a la caída libre, descubres que puedes volar. Si te inspiró la transformación de Renata, suscríbete para no perderte más historias como esta y déjanos un like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo hace la diferencia.